costo de la dieta saludable pone un riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes de sufrir de todas las formas de malnutrición. Eso interfiere con el goce de sus derechos a la salud, al bienestar y a la educación, y también con su derecho a desarrollar su máximo potencial para tener una vida digna. Las cifras actuales de nutrición crónica y de nutrición aguda muestran que aún existen grandes inequidades en esta región, que en particular afectan a población indígenas, afrodescendientes y rurales. Al mismo tiempo, el sobrepeso inicial ha aumentado a las últimas décadas, incrementando la probabilidad de padecer de diabetes, ciertos tipos de cáncer y enfermedades crónicas. El sobrepeso es mayor en zonas urbanas y menores ingresos, porque para las familias más pobres en las ciudades puede resultar más cara comer sano. Para hacer frente a la triple y creciente amenaza, debemos empezar a intervenir desde el embarazo, pues las mujeres suelen ser más afectadas por la inseguridad alimentaria en la región, y esta situación también afecta a la nutrición de sus hijos y hijas. Para que los niños y las niñas puedan crecer sanos, urge asegurar la disponibilidad de alimentos nutritivos a precios asequibles. Para esto es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen la nutrición adecuada y que faciliten la selección de alimentos saludables. Además, la consejería nutricional a familias por parte de personal capacitado debe formar parte fundamental de los planos y políticas para prevenir y revertir la malnutrición en todas sus formas. De igual manera, debemos apoyar a las madres para la lactancia materna, porque es la mejor manera de alimentar a los niños y las niñas en los primeros 6 meses de vida y después de esto los 2 años, ya que tiene un aporte nutricional relevante y de protección contra enfermedades. Es momento de focalizar acciones en las poblaciones que son más vulnerables, que carecen de acceso a alimentos nutritivos y por tanto están en riesgo de retraso del crecimiento, deficiencia de micronutrientes y sobrepeso. Al mismo tiempo, estas políticas y programas deben ser sensibles al género, impulsando que los padres se involucren cada vez más y participen activamente en la alimentación de sus hijos. Es una tarea de todos y todas lograr que la comida saludable esté disponible y sea asequible para todas las familias, especialmente las más vulnerables. UNICEF mantiene su disposición para fortalecer el trabajo coordinado entre las diferentes agencias de las Naciones Unidas y otros actores de cooperación internacional en apoyo a los gobiernos de la región, y sumar la participación del sector privado sin conflicto de interés para que juntos acabemos con la malnutrición en todas sus formas y garanticemos el derecho de la infancia latinoamericana y caribeña a crecer saludablemente. Muchas gracias. Agradecemos su intervención y por destacar la importancia de la nutrición adecuada para la salud de las madres y los niños y niñas. Para finalizar este primer momento de análisis del contenido de la publicación, quisiera invitar a escuchar el mensaje del Dr. Marcos Espinal, subdirector de OPS.
Estimados colegas, en nombre de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, es un gran placer para nosotros estar hoy aquí con ustedes para lanzar el Panorama Regional 2022 de la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe, que se organizó en colaboración con nuestras agencias hermanas y socios de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Juntos estamos trabajando para allanar el camino para que una alimentación saludable y sostenible sea accesible a todas y todos en América Latina y el Caribe. Y esta publicación refleja parte de este esfuerzo. Como se destaca en la publicación que lanzamos hoy, el costo y la asequibilidad de una alimentación saludable es un determinante clave para la realización de los derechos humanos, incluido el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud. El aumento de los costos y la erosión de la asequibilidad de una alimentación saludable en América Latina y el Caribe, demostrada en la publicación que lanzamos hoy, no están sucediendo por casualidad. Surgen de la ausencia o el debilitamiento de políticas que son capaces de remodelar, fortalecer y preservar eficazmente los sistemas alimentarios para favorecer la salud, la equidad y la sostenibilidad. El encarecimiento de las dietas, la producción y el suministro de alimentos poco saludables, inequitativos e insostenibles empuja a todas las formas de malnutrición por el camino opuesto al que deberíamos recorrer para alcanzar nuestro objetivo de desarrollo sostenible 2, hambre cero, lo cual incluye todas las formas de malnutrición. La publicación también hace evidentes las diferentes causas del aumento de los costos de las dietas saludables y comparte las políticas y experiencias necesarias para reducirlo. Hemos destacado en la publicación algunas de las iniciativas implementadas en la región para mejorar la asequibilidad de las dietas saludables. Por ejemplo, políticas para apoyar y promover la producción de alimentos saludables y para desalentar la producción y el suministro de alimentos poco saludables. También políticas que favorezcan la inclusión de alimentos de la agricultura familiar en los programas de alimentación y mercados. La alimentación poco saludable es uno de los principales factores de riesgo para todas las formas de malnutrición y para las enfermedades que más matan y quitan años de vida con calidad de nuestras poblaciones en América Latina y el Caribe, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, así como varios tipos de cáncer. La alimentación poco saludable es responsable de más muertes que cualquier otro factor de riesgo, incluido el tabaquismo. Es importante destacar que la forma por la cual la alimentación poco saludable está afectando a las poblaciones también está intensificando las desigualdades. En el año 2021, la inseguridad alimentaria afectó a un 40% de la población de América Latina y el Caribe, y más mujeres se vieron afectadas negativamente por la inseguridad alimentaria que los hombres. El sobrepeso y la obesidad están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos y son motivo de especial preocupación en la región. La prevalencia del sobrepeso en niños menores de 5 años y de la obesidad en adultos están muy por encima de los promedios mundiales y afectan a las personas de todos los niveles de ingresos, tanto en zonas rurales como urbanas. Sabemos que la salud y la enfermedad siguen un gradiente social. Cuanto más baja es la posición socioeconómica, peor es la salud. Y la publicación que hoy lanzamos demuestra que los altos costos y la baja asequibilidad
son barreras importantes para acceder a una dieta saludable en América Latina y el Caribe. Por lo tanto, lograr que la alimentación saludable sea accesible y asequible para todas y todos en la región es un requisito fundamental para lograr una mejor salud. Seguramente se necesita una combinación de políticas para lograrlo, y la OPS y la OMS abrazan la adopción de un enfoque integral de políticas para acelerar las mejoras de los patrones y los sistemas alimentarios que comenzamos a ver y que aún estamos por ver en América Latina y el Caribe. El trabajo de nuestra organización incorpora la perspectiva de sistemas alimentarios y nutricionales sostenibles y promotores de la salud, capaces de proteger la alimentación saludable y la salud pública y realizar, proteger y respetar el derecho a una alimentación adecuada. Continuaremos brindando cooperación técnica para apoyar a los Estados miembros a avanzar en la agenda de salud y abordar la malnutrición en todas sus formas, promoviendo políticas públicas para entornos alimentarios saludables. La OPS no cesará sus esfuerzos para apoyar a nuestros Estados miembros y colaborar con nuestras agencias hermanas de la ONU para avanzar en todas las medidas necesarias, como son la regulación de productos alimenticios ultraprocesados que dañan nuestras dietas y salud, las restricciones de la oligopolización del suministro y de la producción de alimentos que perjudica la equidad, o la regulación de productos y prácticas agroalimentarias que dañan el medio ambiente, la equidad y la salud. Cuenten con nosotros para restaurar, promover y preservar sistemas alimentarios coherentes con el disfrute de una salud óptima, el bienestar de las familias y las comunidades, y el mejoramiento de la calidad y el alargamiento de la vida de los pueblos de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Con esta última intervención, iniciamos el espacio de preguntas y respuestas con los medios de comunicación, con la moderación de mi colega Pamela Rosero. Buenos días, es un gusto para mí acompañarlos a partir de este punto en este momento de la conferencia de prensa. Como lo comentamos, durante el evento hemos registrado diferentes consultas periodísticas que procederemos a responder a partir de este momento. De igual manera, el chat continúa abierto para que puedan seguir registrando sus preguntas. Recibimos la primera pregunta, dirigida para la FAO. ¿Cuáles son las tendencias de la seguridad alimentaria y la nutrición para el 2022 y 2023? Muchas gracias, colega, por la pregunta. Ante todo, quisiera destacar el hecho de que en este momento están conectados más de 100 periodistas y están participando más de 1000 personas. Desde los diferentes actores, gobierno, sociedad civil, sector privado, academia, y creo que es una señal muy precisa del impacto que va a tener este informe en toda América Latina y el Caribe, y por lo tanto agradezco la sensibilidad especialmente de los medios de comunicación de afrontar esto. En relación a la pregunta específica, nosotros hemos venido tratando este tema y lo hemos monitoreado con mucha fuerza durante el 2022 y algunas cifras las hemos transmitido en nuestra intervención y la intervención de nuestros colegas de las otras agencias socias en este informe. El 2023 es un año que genera tantas dudas por los elementos que nosotros planteábamos anteriormente, por razones de lo que se arrastra en el escenario de hambre previo al COVID, por los efectos del COVID, que recién ahora estamos viendo sus consecuencias, y por los efectos de la guerra que todavía no podemos ver en toda su dimensión las consecuencias. Podemos reflexionar sobre nuestra dependencia en los fertilizantes, podemos reflexionar sobre cuánto puede haber afectado la guerra en las tierras ucranianas o en la distribución, la capacidad de distribución rusa de los cereales y la dependencia que unos cuantos países de América Latina y el Caribe tienen en relación a eso. Está claro
de que hoy no se pueden dar las respuestas. Sin duda, la tendencia parece no ser nada positiva y la inseguridad de no poder tener el nivel de producción de alimentos en el 2023 es un elemento realmente preocupante. Si nosotros proyectáramos cifras, nuestros técnicos han trabajado en hipótesis de cifras que pueden modificarse en relación a los cambios y a la dramaticidad de los cambios. Nosotros calculamos de que los efectos de la guerra pueden determinar, por ejemplo, un aumento entre 7.6 y 13 millones de personas más que se sumen a la dramática lista de personas que pasan hambre a nivel mundial, y a nivel regional podría ser entre 350 y 640 mil. Recuerden, y creo que mi colega del FIDA y mi colega del PAMS recordaban las cifras globales de casi 830 millones de personas que pasan hambre a nivel global y 3.000 millones de personas que no tienen garantizada la seguridad alimentaria. En síntesis, creo que hay un escenario abierto, más que preocupante, porque las tendencias no nos ayudan a tener el optimismo que sería necesario para una reversión de tendencia de los números que hablábamos anteriormente. Muchas gracias por esta respuesta. Continuamos en el orden que vamos recibiendo las preguntas. La pregunta a continuación está dirigida al FIDA. ¿Cómo se pueden insertar a los pequeños productores en la producción de alimentos con acceso a las innovaciones tecnológicas y a los mercados? Muchas gracias por la pregunta, una pregunta muy relevante, dado que las nuevas tecnologías nos permiten traer una mayor transparencia de la oferta y precios de alimentos en los mercados, y mediante el uso de plataformas digitales que pueden compartirse a través de Internet a dispositivos móviles, que pueden facilitar significativamente la selección de productos y mejorar el acceso físico y económico a alimentos nutritivos. Desde nuestro lado tenemos unas interesantes experiencias en el uso del FinTech y el AgTech, que se le llama, que son las soluciones digitales claves para mejorar el acceso de los pequeños productores a servicios esenciales para la producción de alimentos de calidad, así como para mejorar su acceso a mercados. Algunos ejemplos de estos FinTech AgTech son, por ejemplo, servicios de extensión rural digital, plataformas de e-commerce, billeteras digitales, agriculturas de precisión, etc. Muchas gracias por su respuesta. Continúo con las preguntas que hemos recibido. Esta pregunta va dirigida al Programa Mundial de Alimentos. ¿Qué países se encuentran en situación de emergencia alimentaria en la región y qué medidas específicas se recomiendan para ellos? Sí, muchas gracias. Muy importante la pregunta también. Básicamente en el informe tenemos unos datos que podemos decir han sido sobrepasados por la situación actual, que es también, como mencionó Mario anteriormente, la crisis de Ucrania y todas las crisis combinadas. El país que nos da mayor preocupación en la región es realmente Haití, donde tenemos un 4.7 millones de personas, según los últimos datos que salieron en diciembre, llevados a cabo por el gobierno, la FAO, el FIDA, el PMA, que están en malnutrición, en inseguridad alimentaria severa. Y de esos 4.7 millones, lo que es más preocupante es que en Haití tenemos 19.500 personas que están en situación de catástrofe, realmente en una situación que no pueden acceder ni se pueden alimentar y que están perdiendo peso y están continuando a ser desnutridos, a aumentar su desnutrición, y es realmente muy preocupante la situación de Haití. Otros países que tenemos también con altas cifras de personas en inseguridad alimentaria son los países que llamamos que representan o están en el corredor seco: Honduras, Guatemala, El Salvador,
y también Nicaragua. Entonces, en estos países estamos también bastante preocupados por los datos que vienen. Todo esto, claro, se debe a la policrisis que hemos hablado todos y que el informe también especifica. ¿Y qué podemos hacer? Hay muchas cosas que ya se están haciendo. Los gobiernos ya están trabajando, como hemos dicho anteriormente, en aumentar los sistemas de protección social, no solo aumentar el número de personas, pero sino también aumentar las transferencias que se dan a esas personas, porque debido a la inflación alimentaria, debido a las crisis, es muy importante que las personas reciban, que las transferencias se ajusten a la inflación, para que se pueda acceder a una canasta básica mínima. Este es uno. El segundo sería, como también hemos hablado, los temas de cómo podemos asegurar que los pequeños y pequeñas productoras en nuestra región consiguen vender a las instituciones, sobre todo a los programas de alimentación escolar, que están muy extendidos en la región y que son también unos sistemas de protección social. Al hacer esto, estamos asegurando que ellas y ellos tienen ingresos, al mismo tiempo que las niñas y niños de nuestra región están bien nutridos y crecen de una manera adecuada y sin tener problemas ni de obesidad ni de desnutrición, como oímos de nuestro colega de UNICEF, Gary. Y tercero, para dejarlo en 3 líneas, también la creación de resiliencia en las comunidades rurales, y no solo, pero también en las comunidades urbanas, y trabajar en el cambio de comportamiento, porque si no hacemos esto realmente, la otra crisis, la crisis climática, la que nos está dando sequías y huracanes permanentemente y cada vez más grandes y que afectan a más millones de personas en nuestra región. No olvidemos que venimos de una temporada de huracanes donde ha habido un gran impacto en toda la región. En lugares donde no habíamos visto huracanes, hemos tenido huracanes. E incluso hemos tenido huracanes que pasaban del Atlántico al Pacífico, que eso se ve poco frecuentemente, lo que nos da claramente unas indicaciones que hay un cambio y que tenemos que adaptar, y que las comunidades y los gobiernos están trabajando intensamente para adaptarse y crear una resiliencia que permita a esas comunidades producir más, producir mejor, a pesar de la sequía y las grandes inundaciones que estamos viendo en la región. Estos serían 3 de los puntos principales, que serían las soluciones que se están trabajando ya con todos los países de la región de parte del Programa Mundial de Alimentos y otras agencias amigas que estamos hoy también en la plataforma. Muchas gracias. Agradecemos esta importante respuesta de la representante del PMA. En esta misma línea, en la que se analiza cómo impactan la falta de acceso a dietas saludables en las personas vulnerables, hemos recibido la siguiente pregunta dirigida a UNICEF. ¿Qué consecuencias concretas deja la falta de acceso a una dieta saludable en el desarrollo de los niños, niñas y de las mujeres en estado de gestación? ¿No se está escuchando el audio? ¿Se puede habilitar el micrófono, por favor? No logramos escucharte. No hay problema. Intentamos solucionar el problema de audio en este momento. ¿Ahora? No. Ahora estás. Ahora te tenemos. ¿Me está escuchando ahora? Sí. Adelante, por favor, con la respuesta. Okay. Muchísimas gracias, Diana, por la pregunta. Bueno, como lo escuchamos antes de parte de nuestro director regional, Gary, una de las principales consecuencias de las dificultades en el acceso a alimentos saludables es justamente que los niños y niñas padezcan de malnutrición en todas sus formas. Ya hemos escuchado un poco los datos que ustedes nos han mencionado, desnutrición crónica, desnutrición aguda, que son directamente consecuencia de las grandes inequidades que se presentan en esta región, y que en particular afectan más a poblaciones indígenas, a poblaciones que viven en sectores rurales y a poblaciones afrodescendientes. Al mismo tiempo, podemos ver consecuencias también en el ámbito del sobrepeso y obesidad. Y aquí es un punto importante porque en muchas ocasiones hay una percepción de que es un problema que afecta únicamente a un sector socioeconómico más elevado, lo cual no es correcto.
el sobrepeso y obesidad también afecta a poblaciones más vulnerables, justamente porque no tienen acceso a la alimentación saludable que necesitan, ¿no? Como ya lo han mencionado los colegas y lo ha mencionado Gary, para que los niños y niñas puedan crecer sanos es importantísimo y urge. Creo que se interrumpió el audio, ¿no? Te escuchamos bien. Perfecto. Adelante. Sí. Urge asegurar políticas públicas que garanticen una nutrición adecuada. Estas políticas pueden estar orientadas a la producción, lo que ya han mencionado, la diversidad de la dieta, pueden estar orientadas también al comercio y finalmente son políticas que pueden estar también orientadas al consumidor. En relación al consumidor, ejemplos clarísimos, tenemos el etiquetado nutricional, las medidas fiscales, programas de protección social sensibles a la nutrición. Y en particular para los 2 primeros años de vida, la lactancia materna, hasta los 6 primeros meses con lactancia materna exclusiva y hasta los 2 años de vida la promoción de alimentación complementaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la respuesta. En este momento doy lectura a una pregunta vinculada sobre las cifras de crecimiento de obesidad y sobrepeso. La pregunta está planteada para la OPS. ¿Cómo la falta de acceso a una dieta saludable está relacionada directamente con la obesidad y el sobrepeso? Adelante, Leo, por favor. Sí, me escuchan. Muchas gracias por la pregunta y en realidad estamos muy preocupados que la obesidad, el sobrepeso, obesidad sigue en aumento en nuestros países y eso tiene mucho que ver con la mala alimentación. Vemos más que todo que con los precios altos de alimentos, en general los alimentos que son menos saludables tienen un costo menor. Y estos a menudo son alimentos que nos dan calorías, pero no nos dan todos los nutrientes que necesitamos. Además son muy altos en grasas y en grasas saturadas y también muy altos en azúcares libres, a menudo más del doble que los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, obviamente, toda esta situación de los sistemas alimentarios mal funcionando no contribuyen a la salud y estamos preocupados por eso. Por eso la OMS el año pasado ha lanzado un plan de aceleración para detener la obesidad y tenemos ya 9 países pioneros que van a apoyar en este efecto de aceleración y particularmente las políticas públicas regulatorias como el etiquetado frontal de advertencia nutricional, las políticas para restringir la publicidad de los alimentos poco saludables, la publicidad dirigida a niños, también a adultos, y además los impuestos sobre las bebidas azucaradas que hemos visto que son muy efectivos porque una alimentación saludable no es únicamente los nutrientes que nos faltan, sino también reducir lo que consumimos en acceso que a menudo se encuentra en los alimentos ultraprocesados. Y también las políticas para crear ambientes saludables y alimentación saludable en las escuelas. Y al mismo tiempo necesitamos trabajar con los municipios y con los países en promover la actividad física y crear también ambientes propicios para la actividad física, pero más que todo es la mala alimentación que causa este impacto sobre el sobrepeso y la obesidad. Gracias.
Agradecemos a OPS por esta completa respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta, vinculada a los sistemas productivos y está dirigida tanto para la FAO como para el FIDA. ¿Qué contribución pueden hacer la pesca y la acuicultura para paliar el hambre en el mundo? Sí, en primer lugar agradezco creo que esta pregunta viene desde Brasil, porque en el informe el tema de la pesca no tuvo todo el resalte que tiene que tener en función del rol que tiene y tendrá en el presente y en el futuro. Según nuestros datos del informe SOFIA 2022, 3.300 millones de personas tienen una base de alimentación de aspectos de pesca en un 20% de su ingesta media per cápita de proteínas de origen animal. El consumo, sí, según las estadísticas de nuestros técnicos, del aumento de productos acuáticos entre 1961 y 2019 fue de un 3% anual, promedio anual. A lo largo de todo este largo periodo, 61-19, naturalmente hubo un crecimiento demográfico mundial importante, y si nosotros hiciéramos un promedio de consumo anual per cápita, ahora diríamos de que se alcanzó una base récord en el 2019 de 20.5 kilos por cápita por persona. Naturalmente, no toda la región lo afronta de la misma forma. En algunos países, especialmente los países insulares, nos referimos especialmente al Caribe, los alimentos acuáticos contribuyen a la mitad o más de la ingesta de las proteínas de origen animal. Y naturalmente está de más decir cómo la pesca y la acuicultura son parte fundamental de la dieta saludable, ya que proporciona el 17% de proteínas de origen animal. Hay dos señales que quisiera indicar que nos muestran de que vamos por un camino positivo en este sector. En primer lugar, es el pedido de numerosos gobiernos de la región de tener un apoyo superior de la FAO para aumentar sustancialmente la producción de la acuicultura. Estamos hablando de países inclusive muy importantes, pero que no tienen más de un dígito de crecimiento productivo anual, y es el compromiso por parte de la FAO, que ya lo estamos realizando, de apoyarlos para el aumento en una proyección de 5 o 10 años en este sector tan sensible. Y el otro aspecto que quisiera tocar es el hecho del respaldo que nosotros estamos haciendo a la pesca artesanal, por la responsabilidad que tenemos, ya que estamos hablando de muchos miles de pescadores artesanales, y en este caso no nos referimos solamente a la producción y al crecimiento de la producción pesquera, sino que esto lo conectamos al tema de la lucha contra la pobreza. Porque si nosotros no respaldamos al productor artesanal para que mantenga una sostenibilidad económica que permita ayudar a la producción del sector y al desarrollo económico, directamente los estaremos condenando a la pobreza y por lo tanto al aumento de la pobreza y el hambre desde este sector. Muchas gracias. Agradecemos la respuesta por parte de FAO. Doy la palabra al FIDA en caso de complementar esta pregunta. Adelante, por favor. Con mucho gusto voy a complementar, evitando repetir lo ya mencionado, con lo cual estamos fundamentalmente de acuerdo. Esta es una pregunta y una atención muy relevante, sobre todo para la región de LATAM, donde este es un recurso natural abundante. La pesca y la acuicultura son claves para la seguridad alimentaria y nutrición, pero además son una fuente potencial de ingresos muy importantes. El pescado y los productos pesqueros son una fuente de proteína animal esencial, no solo para reducir el hambre, sino que también permiten asegurar una nutrición adecuada. Suelen ser la fuente de proteína más asequible para las poblaciones vulnerables, puesto que tienen un costo menor que otros productos de origen animal.
En los países de ingreso más bajo, la importancia del pescado y los derivados del pescado es aún mayor, por cuanto contienen una gran parte de las vitaminas y minerales necesarios para suplir algunas deficiencias nutricionales más comunes y que permiten mayor gravedad. Más y más nos encontramos con países socios que trabajan con nosotros en FIDA, solicitando apoyo de financiamiento como de asistencia técnica en diseño de políticas públicas que atiendan esta área, ¿no? Por eso para nosotros invertir en pesca y cultura sostenibles son esenciales para reducir el costo de las dietas saludables. Y además invertir en asegurar que la pesca artesanal, como ya se mencionó, sea sostenible y eficiente, es un gran desafío, y creo que las dos entidades, tanto FAO como FIDA, tienen mucho conocimiento y tienen mucho espacio para asesorar a los gobiernos en una pesca artesanal sostenible y eficiente. Pero una vez más quisiera resaltar que no es solamente importante invertir en la producción, porque si invertimos en la producción no vamos a llegar a aquellas poblaciones más vulnerables. Tenemos que asegurarnos que se invierte en que este alimento nutritivo pueda ser almacenado, transportado, distribuido, procesado y comercializado. Esos son los eslabones que intermedios que mencioné anteriormente en mi intervención, en los eslabones de la cadena de valor, que son esenciales para los alimentos nutritivos, particularmente para aquellos alimentos como el que viene en la pesca y los derivados del pescado, que suelen ser los más perecederos. Desde el FIDA ya estamos incrementando los programas de financiamiento a los que denominamos la economía azul, para potenciar la contribución de la pesca y cultura a la seguridad alimentaria y nutricional, y estamos a disposición de los países que desean trabajar con nosotros en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta dirigida al Programa Mundial de Alimentos. ¿Cuáles son las estrategias para vincular a los migrantes y generar capacidad para generar sus propios alimentos? Sí, muchas gracias por la pregunta, realmente muy relevante. Tenemos un hemisferio que está en movimiento. Tenemos un hemisferio donde la migración ha aumentado enormemente desde que se abrieron las fronteras después del COVID. Para darle unos ejemplos, desde el septiembre de 2021 a septiembre de 2022, vimos un aumento del 37% en las entradas entre México y Estados Unidos de migrantes. Y en el Darién, entre Colombia y Panamá, hemos visto en la misma época, del septiembre del 21 a septiembre del 22, un aumento del 73% de las personas que pasaban por esta frontera tan complicada y tan difícil, que era, como todos conocen, el tapón del Darién antiguamente. Ahora es una ruta migratoria muy difícil y muy problemática. En este sentido, realmente la migración y nuestra región de Latinoamérica y del Caribe se convierte en una, o quizás la región del mundo con más procesos migratorios. Y países que antes eran receptores de migrantes y que atendían a los migrantes que venían de otros países, ahora se han convertido en emisores de migrantes también, reduciendo su capital humano de una manera muy dramática. Personas, técnicos, etcétera, salen del país y migran. ¿Por qué? Por las causas raíces que hemos hablado anteriormente, por la crisis climática que les afecta no solo en las zonas rurales, la producción y la capacidad de obtener ingresos. También tenemos la cuestión de la falta de ingresos para tener una canasta básica, la inseguridad alimentaria. Las personas no consiguen una canasta básica diversificada, no tienen tampoco acceso a todos los servicios sociales, y tienen que realmente tomar decisiones radicales, que es moverse primero a zonas urbanas y luego cambiar de país. Entonces, teniendo en cuenta eso, para tomar en cuenta la pregunta, hacer un poco de contexto de lo que estamos viendo en nuestra región, los migrantes son asistidos realmente por los gobiernos, el Programa Mundial de Alimentos, otras agencias como IOM y el ACNUR, durante su tránsito en los países, como lo llamamos caminantes, ¿no? Mientras van pasando de un país a otro, se les atiende. Otro tipo de atención es cuando se establecen en un país, los primeros meses se les apoya para que tengan una seguridad alimentaria mínima, es decir, con transferencia o con comida en especie, para que puedan tener una dieta básica asegurada. Pero claro, eso no es sostenible. Entonces, estamos hablando de inmigrantes que sobre todo se asientan en zonas urbanas,
Al asentarse en zonas urbanas es muy difícil, y la respuesta a la pregunta aquí directamente, que puedan producir sus alimentos. Primero porque no hay espacios, no hay tierras y no hay lugares donde puedan producir. De hecho, muchas veces tienen hasta un limitado espacio habitacional. Yo he visitado lugares donde los migrantes están 8 o 9 personas en una habitación de apenas 2 o 3 metros cuadrados, sin agua y sin muchas facilidades. Entonces, teniendo en cuenta eso, es muy importante y como solución que los gobiernos continúen haciendo, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno de Colombia, integrar a los migrantes en las transferencias sociales y también integrarlos en capacitarlos para que consigan empleo e ingresos propios, para que consigan así adquirir la cesta básica que les va a dar la nutrición y la dieta adecuada. Lo dejo ahí. Gracias. Agradecemos la respuesta del Programa Mundial de Alimentos. A continuación, hemos recibido una pregunta vinculada a los programas de alimentación escolar. Esta pregunta está dirigida a UNICEF. ¿Cómo se puede innovar el programa de alimentación escolar hacia un aseguramiento de la seguridad alimentaria y nutricional con equidad, inclusión y perspectiva de género? Muchas gracias, Diana. Creo que es un error la orientación de la pregunta. UNICEF, la agencia que lleva los programas de alimentación escolar, es el PMA, así que le doy paso a Lola para que responda esta pregunta. Gracias por la aclaración. Invitamos al PMA a responder la pregunta. Sí, muchas gracias. Pregunta muy relevante. No solo el PMA, pero como dije antes también la FAO, el FIDA, trabajamos todos los gobiernos y los ministerios de Educación, Agricultura, Comercio, para asegurar que los programas de alimentación escolar que tenemos en Latinoamérica y el Caribe no solo lleguen a todos los niños y niñas en las zonas más lejanas de nuestro continente y nuestro hemisferio, pero sino que también nos aseguramos que pueda ser más y más comprado localmente, más cerca, kilómetro cero, con más diversidad, más localizado, que tenga los productos comprados, sobre todo la equidad de género la podemos poner en comprados a mujeres productoras que están muy cerca de estas escuelas, que esas mujeres tengan acceso a crédito, acceso a firmar contratos y a poder hacer la venta de sus productos, aunque sean en pequeñas cantidades, que se puedan agregar en la comunidad y que luego se vendan a las instituciones de una manera adecuada. Haciendo todas esas actividades, juntos vamos a conseguir que realmente haya una alimentación escolar que no sea transformada y que no sea procesada, como oímos de nuestros colegas de la OPS, pero que sea sana, segura, diversificada y comprada localmente lo más cerca posible del consumidor, en este caso las niñas y niñas, esos 85 millones de alumnos y alumnas que están beneficiándose de la alimentación escolar en nuestra región en este momento, y muchos más que van a beneficiarse si continuamos estos procesos trabajando con los gobiernos conjuntamente. Gracias. Solamente para complementar lo que mencionas, Lola, es importante también en los programas de alimentación escolar limitar el acceso a alimentos ultraprocesados y promover el acceso a consumo de agua. Hemos visto